Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos centramos en un tema clave para la banca actual, la gestión de las relaciones con terceros. Exacto. Los bancos dependen cada vez más de proveedores externos para casi todo, desde tecnología crítica hasta operaciones diarias. Pero, ¿qué pasa si uno de esos socios clave falla? Ese es el quid de la cuestión, ¿no? La dependencia trae agilidad y especialización, claro, pero también abre la puerta a riesgos importantes. O sea, no es gratis. Claro. Por eso, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lanzó, hace poco, en julio de 2024, un documento consultivo con principios actualizados para gestionar esto que llaman riesgo de terceros. Una actualización necesaria, imagino. Sí, totalmente. Reemplaza guías que eran de 2005. Imagínate, ya no reflejaban el mundo digitalizado de ahora. Entendido. Entonces, el objetivo de nuestra charla de hoy es, digamos, desglosar estos nuevos principios. Esa es la idea. Son 12 en total, ¿verdad? 9 para los bancos y 3 para los supervisores. Ajá. Buscan crear un estándar global, pero flexible, para fortalecer la resiliencia operativa. Y me parece interesante esto de que intenten ser tecnológicamente neutros. Sí, para que no queden viejos rápido. Claro. Y bueno, aunque el foco principal son los bancos grandes, los internacionalmente activos, los principios son útiles para todos. Incluso para los más pequeños. De hecho, a veces los bancos más pequeños dependen aún más de terceros. La clave es la aplicación proporcional. Proporcional. ¿Cómo así? Que hay que ajustar el rigor según el tamaño del banco, su complejidad, su perfil de riesgo y también el riesgo del acuerdo específico. No es talla única para todos, digamos. Perfecto. Pongamos un poco de contexto. Mencionaste la digitalización como el gran motor de este cambio. Exactamente. La dependencia en proveedores de servicios externos, los famosos TSP, ha explotado. TSP, sí. Ya no es el outsourcing de antes para funciones secundarias, ¿viste? Ahora hablamos de servicios tecnológicos complejos, centrales, que antes el banco hacía sí o sí internamente. Entiendo. Y esta dependencia al pan profunda, exige una gestión de riesgos mucho más robusta. El fin último es la resiliencia operativa. La capacidad de seguir funcionando, básicamente. Eso, que el banco pueda resistir, adaptarse y recuperarse rápido de cualquier disrupción. Tiene todo el sentido. Y para estar en la misma página, seguro el documento usa términos específicos. Aclaremos los más importantes, ¿te parece? Para que nadie se pierda. Fundamental. Sí. A ver, rápidamente. Un TPSP es cualquier entidad externa que le da un servicio al banco. Ok, el proveedor. El acuerdo es el contrato formal, incluso si es dentro del mismo grupo bancario, ¿eh? Ojo, no cubre transacciones directas como un depósito, pero sí el soporte para esas funciones. El back office, por ejemplo. Ya. Y lo de crítico, se oye mucho. Ah, sí. Servicio crítico es aquel cuya falla tendría un impacto severo en el banco, en su viabilidad, operaciones clave, cumplimiento. Y eso hace que el acuerdo y el TPSP asociados sean también críticos. Entendido. Y esas enésimas partes, suena a trabalenguas. Jaja, un poco. Son los proveedores del proveedor. Ah, la cadena de suministro detrás. Exacto. La red de entidades que le proveen cosas al TSPS para que éste le dé el servicio al banco. Si una de estas enésimas partes es clave para un servicio crítico del banco, pues el banco también tiene que tenerla en el radar. Vale. Y por último, el riesgo de concentración, que puede ser a nivel del banco, si depende mucho de un solo TSPS, O sistémico. o sistémico, si todo el sector depende de unos pocos jugadores. Bien. Con los términos más claros, parece que el documento organiza todo como en etapas, un ciclo. Así es, usan un modelo de ciclo de vida del acuerdo con el TSPS. Es bastante intuitivo, la verdad. A ver. Empieza con la evaluación de riesgos, ¿no? Antes de nada. Luego sigue la debida diligencia, o sea, elegir bien al proveedor. La investigación previa. Eso. Después viene la contratación, firmar el papel. Luego la incorporación, el onboarding y el monitoreo continuo, que es clave. Y finalmente la terminación del acuerdo. Y decís que no es lineal. No estrictamente. Lo que aprendes en el monitoreo, por ejemplo, te sirve para la próxima evaluación de riesgos o para renegociar el contrato. Se retroalimenta. ¿Y todo esto apoyado en qué? Mencionaste unos pilares. Sí, 3 pilares constantes, que están siempre presentes. Gobernanza,
gestión de riesgos y la estrategia general del banco. Gobernanza, riesgos, estrategia. Ok. Y además, hay conceptos que aplican en todas las etapas. La criticidad, por ejemplo. Si algo es crítico, requiere más rigor. La concentración, que hay que vigilarla siempre. La proporcionalidad, que ya hablamos. Cómo tratar los acuerdos intragrupo. Que no son un cheque en blanco. Para nada. Y cómo gestionar las NS más partes. Entendido el marco general. Vayamos entonces a los principios específicos, empezando por esos pilares, gobernanza y estrategia. ¿Quién tiene la batuta aquí? A ver, el principio 1 es tajante. La responsabilidad última recae en el Consejo de Administración, el directorio. La cabeza del banco. Exacto. Deben supervisar todos los acuerdos con terceros. Y no solo eso, deben aprobar una estrategia clara. Una política, digamos. Sí, una estrategia que defina qué se puede externalizar, bajo qué condiciones, con qué límites, y todo alineado con el apetito de riesgo del banco. O sea, la decisión estratégica viene bien desde arriba. ¿Y la implementación? ¿Cómo se asegura que eso baje? Ahí entra el principio 2. El Consejo debe asegurarse de que la alta gerencia ponga en marcha un marco formal de gestión de riesgo de terceros. Lo llaman TPRMF, por las siglas en inglés. Un marco específico para esto. Sí. Con políticas claras, procedimientos, roles definidos, incluyendo las famosas 3 líneas de defensa. Y es clave que haya reportes periódicos hacia arriba. Informar cómo van las cosas. Claro. ¿Cómo están funcionando los proveedores? ¿Qué riesgos nuevos aparecen? ¿Qué se está haciendo para mitigarlos? También es crucial tener un inventario actualizado de todos los acuerdos y entender las interdependencias para ver si hay riesgo de concentración propio. Entiendo. O sea, no es solo contratar y olvidarse. Hay que tener una estructura interna muy sólida para gestionar activamente estas relaciones. Totalmente. Pasemos entonces a la primera fase del ciclo que mencionaste, la evaluación de riesgos. ¿Qué se mira antes de siquiera pensar en un proveedor específico? El principio 3 exige una evaluación de riesgos completa. Y ojo, antes de entrar en un acuerdo y durante toda su vigencia. Es continua. Antes y durante. Ok. Antes de firmar nada, el banco tiene que analizar si el servicio que quiere externalizar es crítico. Y fundamentalmente, ¿qué riesgos traería esa externalización? ¿Qué tipo de riesgos? Todos. Operacionales, de tecnología, ciberriesgo, reputacionales, legales, de cumplimiento, de concentración, de la cadena de suministro. Hay que pensar en todo. No es solo si es más barato, entonces. Para nada. Es ver cómo encaja en la estrategia general del banco, si los controles internos que tiene el banco son suficientes y si se pueden manejar los riesgos asociados a esa dependencia. Vale, ya se evaluó la necesidad y los riesgos generales. Ahora toca elegir al proveedor. Aquí entra la famosa debida diligencia o due diligence, el principio 4. ¿Qué implica ahora? ¿Es más que antes? Yo diría que sí, es más profunda. Implica investigar a fondo si un TPSP específico tiene la capacidad real, técnica, financiera, operativa para cumplir lo que promete. Sí, puede hacerlo bien. Y no solo eso, también si sus propios controles internos son robustos. Hablamos de ciberseguridad, de sus planes de continuidad del negocio. Es casi entender si su cultura de riesgo es compatible con la del banco. Suena a que hay que mirar mucho más allá de la oferta comercial, ¿no? Definitivamente. Hay que evaluar los riesgos asociados a ese proveedor en particular. ¿Dónde opera? ¿Tiene conflictos de interés? ¿Cuál es su historial? ¿Hay alternativas si falla? Y algo clave que mencionaste. Sí, la facilidad para salir del acuerdo. ¿Qué tan fácil o costoso sería cambiar de proveedor o reinternalizar el servicio si las cosas van mal? Eso hay que pensarlo antes de firmar. Muy importante eso. Una vez elegido el proveedor, llega el momento del contrato. Principio 5. Imagino que aquí también hay más exigencias que antes. Muchísimas más. El contrato deja de ser un documento estándar que se guarda en un cajón. Tiene que ser una herramienta activa de gestión de riesgos. ¿Cómo? Tiene que ser claro, legalmente sólido y adecuado a la criticidad del servicio. Debe definir métricas de desempeño, los famosos KPIs. Para medir si cumplen. Exacto. Y derechos claros del banco para obtener información completa y a tiempo, incluso sobre incidentes que tenga el proveedor. Ah, eso es clave. Y crucialmente, tiene que incluir derechos de auditoría, tanto para el banco como para los supervisores, acceso a instalaciones, a información del TPSP. ¿Qué otros puntos no pueden faltar en ese contrato? La lista es larga. Responsabilidades en seguridad, dónde van a estar físicamente los datos,
los planes de continuidad, BC, DRP, del proveedor y cómo el banco puede probarlos. Costos, pagos, propiedad de los datos y cómo se devuelven al final, confidencialidad, manejo de quejas, ley aplicable y, por supuesto, cláusulas de terminación muy claras. Tiene que anticipar casi todo. La idea es esa, anticipar problemas y definir cómo se van a manejar. Y mencionaste que para los servicios críticos la vara es aún más alta en el contrato. Sí, para los críticos el contrato debe ser todavía más detallado. Por ejemplo, tiene que haber condiciones sobre las enésimas partes clave. Los proveedores del proveedor. Eso, exigir notificación si el TPSS los cambia o si tienen incidentes. Métricas de rendimiento, SLAs, mucho más estrictas. Objetivos de recuperación, RTOs y RPOs, bien definidos y medibles. RTOs y RPOs, los tiempos de recuperación. Exacto. ¿Cuánto tiempo máximo puede estar caído el servicio y cuánta información se puede perder como máximo? Y hasta puede requerir que el TSPP contrate seguros específicos. Muy completo, la verdad. Ya tenemos el contrato firmado. Ahora empieza la relación real. ¿Cómo aseguran los principios que el arranque sea bueno, principio 6, y que se mantenga el control a largo plazo, principio 7? Bueno, el principio 6, que es el de incorporación u onboarding, se enfoca en asegurar una transición sin sobresaltos. Que haya recursos suficientes, que el proveedor entienda bien las políticas del banco. Poner todo en orden desde el día 1. Exacto. Y resolver cualquier tema que haya quedado pendiente de la due diligence. Actualizar los registros internos del banco, mapear las dependencias que crea este nuevo acuerdo. Y luego el monitoreo continuo, principio 7. Es solo verificar que cumplan el contrato y los KPIs. Es mucho más que eso. Es una vigilancia activa y constante. Sí, se verifica el cumplimiento y la calidad del servicio con KPIs, por supuesto. Pero también se monitorean los controles internos del TPSP. Si siguen siendo sólidos. Claro. Si su perfil de riesgo ha cambiado, si hay problemas en su cadena de suministro, especialmente en las enésimas partes clave. Hay que estar encima. Y reportar. Fundamental. Reportar regularmente al directorio y a la alta gerencia sobre el desempeño, sobre cualquier problema significativo, hallazgos de auditoría, brechas de seguridad, interrupciones del servicio. Y escalar los problemas según las políticas internas. ¿Y qué pasa con la confianza en las auditorías externas o las certificaciones tipo ISO que pueda tener el proveedor? ¿Son suficientes? Son útiles, claro. Pero el principio 7 advierte claramente. No son suficientes por sí solas, especialmente para servicios críticos. O sea, el banco no puede simplemente decir, tiene ISO 27001, estamos bien. Exacto. Tiene que usar múltiples fuentes de aseguramiento, evaluar críticamente esas auditorías y certificaciones. La responsabilidad final de supervisión es del banco, no la puede delegar. ¿Y si el monitoreo detecta problemas serios? El banco tiene que actuar, exigir un plan de remediación y supervisarlo de cerca, o, en casos graves, iniciar una terminación ordenada del acuerdo. La información del monitoreo, además, alimenta la próxima due diligence si se piensa renovar. Esto conecta directamente con la gestión de la continuidad del negocio, el BCM. ¿Qué dice el principio 8 sobre prepararse para cuando un TPSP importante falle? ¿Qué puede pasar? Puede pasar y pasa. El principio dice que los planes de continuidad del banco, los BCPs, y los de recuperación ante desastres DRPs deben explícitamente considerar la falla de terceros clave. Integrarlo en los planes propios. Sí, no basta con tener un plan BCM genérico. Hay que simular escenarios específicos. ¿Qué pasa si mi proveedor de nube X se cae por 24 horas? ¿Qué pasa si mi proveedor de procesamiento Y sufre un ciberataque? Y probar estrategias de recuperación. ¿Cómo cuáles? Cambiar a otro TPSP si es posible, tener múltiples proveedores redundantes, tener capacidad para reinternalizar el servicio temporal o permanentemente, usar centros de datos híbridos. Hay que probar qué funciona y cuánto tiempo toma, según la tolerancia a la disrupción que tenga el banco para cada servicio. Y para los proveedores críticos, supongo que las exigencias sobre sus propios planes de continuidad son mayores. Definitivamente. El banco tiene que asegurarse de que los planes del TPSP crítico tengan esos RTOs y RPOs bien definidos y alineados con la tolerancia del propio banco. Y probarlos. Fundamental. No basta con que existan en papel, hay que probar su efectividad. Idealmente con simulacros conjuntos entre el banco y el TSP. Y si para un servicio crítico simplemente no existen alternativas viables en el mercado, bueno, el BCM del banco necesita un plan B muy específico para ese caso.
Tiene sentido. Inevitablemente, algunas relaciones terminan, sea porque el contrato llega a su fin o por problemas. ¿Cómo aborda el principio 9 la fase de terminación? Exige tener planes de salida bien pensados. Distingue entre terminaciones planeadas, como el fin de un contrato, y estrategias para las no planeadas, como una quiebra inesperada del proveedor. ¿Y qué deben cubrir esos planes? Deben ser detallados, sobre todo si el servicio es crítico o difícil de sustituir. Tienen que cubrir cómo se transferirán los datos y otros activos, lógicos, físicos, quién es responsable de qué, cuánto va a costar la salida, cómo se asegura la continuidad durante la transición, y estos planes hay que actualizarlos y probarlos periódicamente. Probarlos, eso es interesante. Sí, no solo tenerlos escritos. Hacer simulacros de salida, verificar que el presupuesto estimado sea realista, que la gente necesaria esté disponible. ¿Hay diferencias si la terminación es de un servicio crítico? Sí, claro. Para servicios críticos, los planes deben ser mucho más robustos, especialmente las estrategias para salidas no planeadas, que son las más riesgosas. ¿Qué deberían incluir? Deben prever cómo recuperar activos lógicos y físicos de forma muy rápida, tener identificado un equipo de gestión de crisis o de escalamiento, y tener procesos para aprobar presupuesto extra y conseguir expertos externos de urgencia si hace falta. El objetivo siempre es una salida ordenada, segura, que minimice el impacto en el banco y en sus clientes. Hemos cubierto los 9 principios para los bancos, un montón de trabajo. Mencionaste al principio que hay 3 principios para los supervisores. ¿Cuál es su rol en todo este esquema? Su rol es fundamental sobre todo para la visión sistémica del riesgo. El principio 10 dice que deben integrar la supervisión del riesgo de terceros como parte de su trabajo continuo con los bancos. O sea, no es un tema aparte. No, es parte integral. Deben evaluar cómo los bancos aplican estos principios en todo el ciclo de vida y cómo se integra con otros marcos de riesgo, como BCM o ciberseguridad. Y muy importante, deben asegurar que su propio personal tenga las capacidades técnicas para entender estos riesgos. Sobre todo los tecnológicos, imagino. Exacto. Necesitan gente que entienda de nube, de APIs, de ciber. ¿Y cómo detectan riesgos que van más allá de un solo banco? El riesgo sistémico que mencionabas. Ese es el foco del principio 11. Los supervisores deben usar la información que recopilan de los bancos, los inventarios de TPS-P, los mapas de dependencias, los reportes de incidentes, para analizarla en conjunto. Buscando patrones. Buscando patrones, exacto. Identificar posibles concentraciones sistémicas. Es decir, detectar si demasiados bancos dependen críticamente del mismo proveedor o de un pequeño grupo de proveedores, porque ahí hay un riesgo para todo el sistema financiero. Una vez que detectan ese riesgo sistémico potencial, ¿qué pueden hacer? Ahí entra el principio 12, que promueve la cooperación y el diálogo. Los supervisores bancarios deben coordinarse entre ellos, a nivel nacional e internacional. Entre países. Sí, y también con supervisores de otros sectores, como los reguladores de tecnología o de protección de datos, que pueden tener información relevante sobre esos grandes TSP-Tech tecnológicos. ¿Y qué forma toma esa cooperación? Puede ser a través de acuerdos formales, MOUs, foros de discusión, compartir información respetando la confidencialidad, claro, o incluso realizar ejercicios conjuntos de continuidad o de respuesta a incidentes con los TPS-P, que son críticos a nivel global. Fascinante. Queda clarísimo que gestionar proveedores externos se ha vuelto una disciplina central, muy estratégica y muy compleja para la banca. Ya no es un tema secundario de compras o de tecnología aislada. Exacto. La clave es ese enfoque estructurado a lo largo de todo el ciclo de vida, la aplicación proporcional según el riesgo real y la atención especialísima a la criticidad y a la concentración, tanto la concentración propia del banco como la del sistema entero. ¿Pasamos de una simple externalización a gestionar verdaderos ecosistemas de dependencia? Totalmente. Y por eso la evaluación y el monitoreo continuo son tan cruciales. No te puedes dormir en los laureles. Y como es costumbre en estas exploraciones, nos gusta dejar una idea final, algo para seguir pensando. Dale. A ver, aquí va una que conecta con esto último de la concentración. El documento insiste mucho, y con razón, en que los bancos gestionen su riesgo de concentración. Sí. Pero si pensamos en la realidad actual, muchos servicios bancarios críticos, piensa en la computación en la nube, por ejemplo, están dominados por un puñado muy pequeño de gigantes tecnológicos globales. Unos pocos jugadores muy grandes. Exacto.
Entonces, si casi todo el sector financiero global depende críticamente de los mismos 2, 3 o 4 proveedores para funciones esenciales, la pregunta es, ¿hasta qué punto puede un banco individualmente mitigar de verdad ese riesgo de concentración que es, en esencia, sistémico? Es una buena pregunta. ¿Dónde reside la verdadera resiliencia cuando la dependencia es tan generalizada, tan compartida por todo el sistema? Es una reflexión sobre los límites del riesgo individual versus el riesgo del sistema en este nuevo panorama. Una pregunta muy, muy pertinente. Nos deja pensando sobre los límites de la gestión individual del riesgo y la creciente necesidad de soluciones a nivel de todo el sistema para asegurar la estabilidad financiera en este entorno tan interconectado. Ahí está el desafío. Y con esa reflexión, concluimos esta exploración a fondo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.